buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara, hoy comentando ese mundial, otro paseo del extraterrestre de Don Tadej Pogačar. Otra vez Duarte, el caníbal nuevo, el alien caníbal que vuelve a pasearse. Yo estaba viendo la tele y digo, estoy igual que hace un año, que en Zurich, igual, sí. Digo, me puse la carrera repetida, digo, me he equivocado, le daba la carrera repetida. A lo mejor me he equivocado, ¿no? Ahí. Pero no, incluso yo diría, Borja, este año con más facilidad, ¿no? Que el año pasado, porque recordemos que el año pasado, los últimos kilómetros, ojo, se le hizo largo el año pasado. También yo creo que al ser más duro, era más fácil que le saliera la jugada, porque claro, sí. Tú, si es menos duro, puedes tener equipos por detrás trabajando y tal, pero aquí realmente, con lo duro que era, los equipos te podían trabajar un poco, pero luego enseguida se desmembraba. Entonces, sí. Ahí él podía regular mejor los esfuerzos. Se veía la clave de Pogačar, diría yo, en cuando empezaban las subidas, como que sacaba ahí unos segundillos. Sí, es cierto que luego en la parte llana, al ir el solo, bueno, cuando iba ahí con Del Toro, sí que le recortaban algo, pero cuando empezaba la subida es que ponían la velocidad a la que iban y Pogačar iba como a 30 y pico kilómetros por hora y el grupo este de Renko iba máximo a 18. Con lo cual, es que una superioridad total. Duarte, mejor corredor de la historia, supera ya al caníbal. Borja, estamos cerca, ¿eh? Se empieza a acercar ya. Habría que ya los números, sacar la calculadora, Borja, y empezar ya a ver números, ¿eh? Pero creo que todavía no. Yo digo que no, ¿eh? Hay gente que ya dice que sí. Yo creo que para... Los 5 tours ya es otra cosa. Claro. Esto iba a decir, si gana el quinto tour y gana la Vuelta, que no ha ganado, para mí ahí ya... Cuidado, porque es verdad que sí, Merckx ganó 200 no sé cuántas carreras, él lleva 100 y pico. A ver, también antes era muy diferente todo. Tal. Evidentemente no podemos aspirar a que un tío hoy en día, con la profesionalización que hay en el ciclismo, te gane 18 San Remos, 17 Giros, 43 Gante-Wevelgem. O sea, es imposible. Eso no va a ocurrir, pero yo creo que lo que sí que necesita para estar en la pelea y que ahí ya, yo creo que sí que es una discusión. De poder a poder, tiene que ganar el quinto tour y ganar la Vuelta. Sí. Que lo tiene en su mano, ¿eh? O sea, yo creo que lo va a conseguir. No. Sí. Vamos, lo firmaría ahora mismo yo. Pero una vez lo haga, para mí yo esperaría ahí. Ahí está. Esperamos ahí a ver qué es lo que ocurre. Bueno, en cuanto a últimas noticias, no hemos contado nada, Borja, porque la verdad no ha pasado así nada interesante, nada... Lo único sí que el Giro de la Emilia no lleva al final a Israel Premier Tech. Es verdad. Por todos estos temas. A ver, claro, la gente dice, no, ¿ves? La Vuelta... Gente que no tiene ni idea de ciclismo, claro, o sea, evidentemente, dice, no, la Vuelta tenía que haber hecho eso. Ya se explicó 1000 veces. La Vuelta no lo puede hacer porque el Giro de la Emilia no es World Tour, con lo cual puede invitar a los que quiera. Claro. Y la Vuelta es World Tour y tiene que invitar a Israel, si quiere, puede participar. O sea que... Pero claro, bueno, la gente que opina eso, pues son gente que no sabe nada de ciclismo y lo dice pues como quien dice otra cosa, ¿no? O sea que no hace falta ni comentarles, ¿no? Pero bueno, decir eso sí que es cierto que ya está empezando a pasarles factura el tema y bueno, pues oye, tienen ya hay una carrera a la que al final no van a ir. Eso es. Así que sin más dilación, Borja, vamos a pasar con ese resumen semanal. Y Borja, vamos a comentar este mundial con esta grandiosa carrera que vivimos en Kigali, 270 kilómetros y donde un loco salió a 100 kilómetros de meta junto a Ayuso y a Isaac Del Toro, donde es cierto que, bueno, daba esas sensaciones a Ayuso de que iba bien, pero en la siguiente subida reventó, se tuvo que quedar en el grupo ahí de atrás. Se iban estos dos corredores del UAE, que luego comentaremos, que esa controversia que hubo. Y por detrás, Evenepoel con problemas, ahí con la bici, cabreado, se para, tiene que coger otra bici, bueno, tiene que recuperar todo para volver a ese grupo perseguidor. Por delante Del Toro, que finalmente se quedaba a 67 kilómetros de meta con un ataque ahí de Pogačar que se iba solo a por la victoria, y por detrás se formaba ahí un trío formado por Evenepoel, Ben Hill y Esquielmos, que lucharían por esas medallas. Finalmente Evenepoel consigue quitarse a esos dos rivales, demostrando que estaba muy fuerte, que era el segundo más fuerte en esta carrera.
Pogačar, que conseguía levantar los brazos por segundo año consecutivo, campeón del mundo. Después llegaba Borja ese un Remco Evenepoel cabreado, triste, incluso luego ahí sacando ahí esas lágrimas. Y tercero, Borja, un grandioso Ben Healy, que conseguía quitarse de encima a Esquielmos y llevarse ese podio final. Oye, hacía, no sé, comentaba, ¿no? Desde los años 80, Borja, que un irlandés no subía ahí al podio. Así que tremendo para Ben Healy. Esquielmos ahí que se quedó con la miel en los labios, ¿no? Sí, bueno, muchísimas cosas que comentar, ¿no? Por empezar por Pogačar, ¿no? Lo comentamos, ya lo hemos comentado, ¿no? En la entradilla. Realmente en exhibición vuelve a atacar a más de 100 de meta en la extensión más dura. Lo que decíamos, se cumplió un poco, ¿no? Dijimos que la carrera iba a empezar en el Monte Kigali y efectivamente ahí fue donde lanzó el ataque que para él iba a ser el definitivo. Consiguió descolgar a Remco. Ayuso, luego lo hablaremos, ¿no? También le intentó seguir, le siguió. Del Toro les enganchó en el descenso. Y luego es verdad que, bueno, encontró colaboración al final en Del Toro, que es un corredor de su equipo. Yo creo que los dos tenían sentido que colaborasen. Hay gente que dice, no, Del Toro le ayudó como gregario. Yo creo que no. Eres delante, pues tienes que tirar con el otro corredor. Sí, tienes que ir los dos. Y es verdad que intentó esperarle varias veces, diciendo, no quiero estar mucho tiempo solo, pero al final Del Toro iba muy lento y, bueno, pues Pogačar desde, creo que 60 y pico de meta, ¿no? Fue cuando ya se fue solo y a partir de ahí yo creo que iba con el retrovisor, ¿no? Él sacaba como 1 minuto y medio, lo que le sacó al final a Remco era lo que solía estar sacando al grupo, una vez ya se estabilizaron las diferencias. Y con el retrovisor, controlando la diferencia, sin exprimirse a tope en el llano, subiendo bastante ligero y otra exhibición. O sea, no podemos normalizar ganar 2 mundiales atacando a 100 de meta. Es una locura lo que ha hecho y lo que comentaba, ¿no? Es que en esas subidas, tío, más subidas, en ese pavé, Borja, ese traqueteo bastante duro. Y lo que comentaba, esa diferencia que existía entre Pogačar, que iba solo, ¿no? Y ese grupo perseguidor. Esa diferencia de velocidad, ¿no? Él iba a 36 por ahí kilómetros por hora y los otros que iban asfixiados a 18 kilómetros por hora. Sí, bueno, es que claramente muy superiores. O sea, no hay más. O sea, era muy superior. Y luego por detrás, dale. Sí. Y luego por detrás, Borja, un Remco Evenepoel que para mí hace un carrerón. Tiene ahí un problema, está ofuscado, lo que le pasa muchas veces, ¿no? Ahí que se empieza a tener, solo tiene enemigos, cara amigable no la tiene y empieza, pues bueno, a recuperar todo ese tiempo perdido, consigue llegar al grupo perseguidor e intentar, bueno, alcanzar a Pogačar. ¿Qué pasa aquí, Borja? Que yo creo que es que aunque no hubiera pasado eso, Pogačar lo hubiera ganado igualmente. Él llega cabreado con la sensación de que si no hubiera tenido esos problemas hubiera ganado. Yo creo que no. Yo creo que de todas formas hubiera... A lo mejor un poco más apretado, no te digo que no, pero yo creo que no hubiera llegado con Pogačar. O sea, yo creo que hay 2 cosas que hacen que Remco no llegue con Pogačar. Una es él mismo, que es su principal enemigo, porque la segunda, vale, se te abrió la bici, coges la de repuesto, no te da las buenas sensaciones, a pesar de que el mecánico dijo que sí, que la era estaba exactamente igual, pero bueno, es verdad que no es siempre igual, ¿no? La segunda bici es diferente a la primera, vale, pero no te pares en una subida con el coche a 500.000 metros. Sí. Párate, da tiempo. Ya claramente le has hecho gestos a la cámara de que quieres cambiar la bici, porque no hay recordemos que no hay pinganillos, que es el gran problema aquí, vale. Evidentemente el seleccionador belga te ha visto en la cámara hacer así. Pues avanza unos kilómetros. Espera, sí. Espera, llegará el coche se va a meter, llegará y en vez de perder 50 segundos, que es lo que perdió al final, pierdes 15. Pues oye, esa paliza menos que te ahorras. Tal cual. Entonces, pero él se le cruzaron los cables, se ofuscó totalmente y es el problema, ¿no? Ahí que tiene a veces, ¿no? Como lo que dices tú, ¿no? Él mismo, al final, es el problema que tiene y contra lo que tiene que luchar muchas veces. Sí. ¿Pero tú crees que aún así hubiera estado con Pogačar o no? No, yo creo que no, y también porque le faltó Van Wilder. Van Wilder, que quedó bronce en crono, recordemos, se cayó con Marc Soler al principio, una caída gorda, creo que se ha roto la muñeca, Van Wilder en concreto. Y yo creo que le faltaba ese gregario que le hubiera hecho el trabajo en las subidas
y igual los hubiera mantenido a esos 25 o 30 segundos que igual Remco con un ataque él solo sí que hubiera podido neutralizar. Luego no sabremos lo que hubiera pasado. O sea, yo creo que Pogačar, otras veces decimos, es ganador con asterisco esta vez. Como tú dices, al 98% hubiera ganado igual y sobre todo que no creo que sea culpa solo de la avería, sino de otras cosas. O sea que, bueno, yo creo que es digno ganador Tadej. Creo que Remco le enorgullece, o sea, para mí le honra mucho el carácter competitivo que tiene, pero eso también a veces le juega mal. ¿Sabes? Está bien ser competitivo, pero hasta un cierto límite que te puede perjudicar, ¿no? Y yo creo que es el caso ahí de Remco. Y luego, Borja, por detrás, por comentar, ¿no? También la participación española este año, bueno, oye, podemos estar contentos, ¿eh? Normalmente sí. No se nos ve, porque no se nos ve. Este año se nos ha visto, tuvimos ahí a un gran Juan Ayuso. Tuvimos una gran pérdida, la que comentabas en un principio, Marc Soler, que podría ser ahí un buen gregario, que lo perdimos en la primera de cambio. Pero aún así, oye, Juan Ayuso intentó salir a Pogačar. No sé qué opinas tú, si esa es la mejor estrategia, el haber salido con Tadeo. Si no hubiera salido, hubiera podido luchar por esas medallas. Queda ahí un poco, ¿no? También esa. Pero bueno, había que arriesgarse, jugó esa baza, ese plan, y por lo menos tuvimos esa presencia. Y oye, al final acabamos en ese top 10, ¿no? En esa octava posición. Yo creo que él... es que si le preguntas a Valverde te va a decir que hizo mal, si le preguntas a él te va a decir que hizo bien. De hecho, a él le entrevistan en Eurosport. ¿A qué me refiero? Él antes del Mundial dijo que solo le valía ganar. Valverde dijo, si nos vamos con un podio estoy contento. Si tú buscas el podio, no sigues al ataque, que es lo que hicieron Gili, hizo Esquielmos, hizo el propio Renko. No sigues ese ataque, porque sabes que ese ataque te va a quemar. Claro, si lo que buscas es o gano o me da igual, tienes que seguirlo, porque sabes que como te pierdas ese ataque, no ganas. Sí. Entonces, oye, tampoco se va a criticar a un corredor por intentar ganar. No. Es verdad que lo comentaba él en Eurosport, que a él el Mur de Kigali no el Kigali, no el de luego, no el Kimiurea pero el donde se quedó él en el Mur de Kigali, que por cierto, ahí la foto, ahora comentarás, ¿no? El Twitter de UAE, dice que le machacó mucho el pavés. Que el pavés era duro. No rodó bien, y se atufó mucho. Y porque él dice que coronó el monte bien. Es verdad que yo creo que ha ido algún relevo innecesario, pero bueno, coronó el monte bien y luego fue el pavés el que le rompió. Aún así, luego le honra que no se desconecta de la carrera, comete un error porque en la subida en la que se va Evenepoel Gili y... Sí, no sale tarde. Se queda ahí con Seixas. No, con Seixas. Con Seixas. Se queda con Seixas y nada. No pudieron recuperar. Si hubiera entrado en ese grupo, no sabremos. No sabemos, pero hubiera peleado por el podio, ¿no? O sea que hasta el intentar ir a ganar, el podio no lo perdió por intentar ir a ganar, lo perdió porque luego no se movió, y él lo reconoce, que no se movió bien tácticamente ahí, dejando esos segundos. Pero bueno, yo creo que buen mundial para Juan, está bien preparado para el europeo, que luego comentaremos, y a ver, pues evidentemente, si lo que él quería demostrar era que era mejor que Pogačar, pues no lo ha conseguido, pero demuestra que, oye, que es un corredor bueno. Y veremos el año que viene el Lidl Trek, que ya tiene un enemigo también, Duarte. Es que Ayuso da muchas... Sí. Hay muchos problemas. Recordemos siempre hay polémicas. Las declaraciones de Esquielmos diciendo, si ya le cuesta ayudar a Pogačar, ¿creéis que me va a ayudar a mí? Sí, Esquielmos... Es que yo creo que a Esquielmos le habían dicho que era el líder y claro, se ha encontrado que hay otro y dice, hombre... ¿Qué pasa aquí? Lo habéis engañado. Sí. O sea que tiene mala bienvenida en el nuevo equipo y una despedida peor en el viejo. Y vemos, Borja, aquí el tweet, ¿no? Que subió el UAE, que luego lo han borrado, en el que ponen ahí una carita, la bandera, ¿no? La bandera de Ruanda y unos corazoncitos y el momento, ¿no? En el que están, es cierto, los tres UAE, están Del Toro, Pogačar, pero vemos ahí en el momento en el que se quedaba Ayuso, ¿no? Esa doble interpretación que puedes sacar de... Estoy sacando la foto de los tres UAE, que van los tres de primeros, pero el que se va a ir es el que se está quedando, ¿no? Hombre, elegante no es. No es. Podía haber buscado un frame antes, ¿sabes? Un par de frames antes cuando estaban los tres juntos. No, pero de hecho, bueno, lo han borrado, o sea, demostrando que saben que se han equivocado. A ver, yo... Creo que en esta historia, pues no hay, como siempre, no hay ni buenos ni malos, todos han hecho malas cosas, seguramente UAE ha presionado mucho a Juan con muchas cosas, Juan luego tampoco se ha portado bien, no con el equipo,
pero con compañeros. Yo lo creo en la Vuelta y lo defendimos. Pero el equipo, hombre, como institución, no puede comportarse de esta forma. No puedes poner ese tuit. No. O sea, yo no sé quién puso este tuit, si fue Gianetti o quién fue, pero este está vergonzoso. Fatal. Pero bueno. Del resto así del Mundial, de Outsiders, por ahí comentar Pol Seixas, que con 19 años queda el 13. Comentar Afonso Eulalio Duarte, portugués, muy quedando bien, top 10 sí. del Bahrein. Y Tom Scuggins, que lleva, creo que son 4 o 5 entre Mundiales y Juegos Olímpicos, quedando en el top 10. Un tío que encima es pesado como el sol, o sea que para una dura como esta no estaría. Y ahí está. Tremendísimo. Top 5 Scuggins, así que por dar 3 nombres que no han ganado, ¿no? Pero bueno, que han estado ahí. Y después de ese Mundial, Borja, vamos a comentar lo que tuvimos también esta semana, bueno, y sigue estando ese Tour de Langkawi, en el que vivimos las 3 primeras etapas al sprint, la primera que se la llevó Matteo Malucelli, la etapa 2 que se la llevó Arvid de Klein y la tercera que se la volvió a llevar Matteo Malucelli, que de momento, Borja, es el líder, ¿no? Ahí superando en esta a Alexander Kristoff. Sí, aquí lo único interesante que está haciendo es que, bueno, el 1X está buscando puntos, por eso sprintan los dos, Kristoff y Blikra, pero a la vez que Kristoff gane 2 etapas porque se va a retirar y tiene 98 victorias como profesional. Se está haciendo una especie de malabarismo en el cual tienen que quedar los dos delante, pero que gane Kristoff, que por eso hoy ha ganado Malucelli. O sea que ese es un poco el salseo que hay en este Tour de Langkawi, que por lo demás, pues bueno, es un tour para muy cafeteros. Sí. Así que, bueno, lo iremos ahí comentando. Y pasamos al ranking, Borja, que la semana pasada teníamos ahí esa duda de si el Mundial contaba o no para equipos. Finalmente no cuenta, con lo cual, de momento, pues bueno, las cosas están igual en esa lucha por el World Tour entre el 1X y el Cofidis. Y pasamos a los premios de la pájara. Borja, comenzamos con esa pájara que se lo tenemos que dar a lo mejor no por la posición que ha quedado, ¿no? Y finalmente por la exhibición que hizo, no es merecido, pero creemos que se ha equivocado, ¿no? En a lo mejor esa estrategia que llevó para conseguir esa victoria, y no es otro que Remco Evenepoel, Borja, que, pues eso, ¿no? Al final ese cabreo, esa indecisión hizo que, pues no sé si hubiera ganado, pero perder todas las posibilidades de poder llevarse esa victoria. Sí, Duarte, esta semana vamos a ver cómo en la pájara se pasa del cielo al infierno y al revés. Tal cual, ¿eh? Muy rápidamente, en una semana. Sí. Remco, pues eso. Oye, semana anterior el caníbal, semana la pájara. Pues somos así, implacables, Duarte. Y por el otro lado, el que fue la pájara la semana pasada, recordemos, dijimos, Borja, ojito, a ver si empieza el declive. El declive de este hombre, pero no, el caníbal para el caníbal, el extraterrestre, Tadej Pogačar, segundo mundial, segunda exhibición y un hombre insaciable que es que para mí, pues, si yo tuviera que firmar algo ahora mismo, diría que durante los 10 próximos años va a seguir ganando todo. No creo que sea así, pero ahora mismo las sensaciones son las que está dejando. Lo parece. O sea, y que va a dejar de ganar cuando se canse. También. Del deporte. Y el bala, Borja, que la semana pasada se la dimos a Paula Ostiz, y esta semana se la tenemos que dar a ella, pero en general, Borja, a toda la delegación española femenina, con Paula Ostiz, que se llevó ese oro junior, el bronce de Mavi García y ese bronce de Paula Blasi. Así que tremendo, Borja, la verdad. Oye, al final 4 medallas tuvimos, ¿no? 4 medallas, recordemos Benjamín Noval, que se cayó peleando por el oro. Ayuso bastante bien en la prueba masculina, o sea que dentro de lo que llevamos de mundiales, que solían ser últimamente un erial, pues oye, brotes verdes. Esperemos que el del año que viene en Alta Saboya, ¿no? En Francia, en Alta Saboya, y también nos traiga mundial duro, que también nos traiga estas alegrías. Y Borja, pasamos a las próximas carreras, recordemos, marcadas sobre todo por ese europeo. Comenzamos con esa crono, Borja, 25 kilómetros que tendremos, donde van pues casi los mismos que los del Mundial, ¿no? Veremos si Remco es capaz de revalidar ese título. Sí, Duarte, ¿de dónde a dónde van, por favor? De L'Oriol-sur-Drôme a Étoile-sur-Rhône. Muy bien. Très bien. Sí, un mundial contra el crono comparado con el de Ruanda muy diferente, totalmente llano, excepto el último kilómetro que es al 5%, pero vamos, muy, muy poco. Eso
le da muchas opciones a Pipo Gana, sobre todo teniendo en cuenta que va Remco, que Remco está llegando hoy a Francia y corre mañana 9 de octubre, ¿no? O sea que realmente muy poco tiempo de recuperación, mucho tiempo de viajes, diferente clima. A ver, si gana Remco... Y ojito, Joshua Tarling, Ojito, Sí, quiero meter ahí. Está ahí Joshua Tarling, tienes a Kyung, que no va a ganar, ya lo sabemos, pero está ahí. Joao Almeida también te va. O sea, van corredores potentes. Ya digo, yo creo que debería de estar entre Gana, Tarling y Evenepoel. Y, hombre, o sea, apuesto por Renko porque está loco, pero si gana realmente es muy difícil, o sea, lo que hace. Y luego, Borja, pasamos al de ruta, que lo viviremos ese fin de semana, en el que, pues, lo mismo, ¿no? Van casi todos los mismos que han ido al Mundial, añadiendo a Jonas Vingegaard, Borja, que veremos a ver cómo vuelve, ¿no? Y a Joao Almeida, que tampoco fue, ¿no?, por el equipo portugués, pero tienen a Eulalia, Borja, también. Ojo, Eulalia ahora mismo es Joaquim Agostinho, el Joaquim Agostinho del siglo XXI. Decir que es un europeo, perdón, también muy duro, con muchas subidas. Tienes un puerto de 7 kilómetros al 7%, que subes 3 veces. Y luego te metes en el circuito, que son 2 subidas, una del 1,5 al 10%, el Val d'Enfer, y luego otra de 300 metros al 6, que es el monte de Costebel. Eso es. O sea que, bueno. Duro, ¿no? Veremos. ¿Crees? Aquí es cierto que no son 270, son 200 kilómetros, lo que yo creo que a lo mejor abre un poco el abanico a quién se puede llevar la victoria. Sí, pero vamos. Pogačar máximo y diría único favorito. Sí. Por cómo es el recorrido. Si el recorrido fuera más suave, te diría Renko le puede pelear, tal, pero yo creo que Pogačar máximo y único favorito, y un escalón por detrás, pues Remco. Yo incluso es que a Vingegaard le vi muy tostado ya en la vuelta, ¿eh? Sí, yo creo que... no sé. Más favorito Ayuso o Gregoire, por ejemplo, que Vingegaard. Sí, yo creo que Vingegaard no va a acabar en ese podio. Pero bueno. Así que nada, vuelve Skelmos también. Bueno, pues claro, todos los europeos del Mundial prácticamente participan todos, al ser muy parecida además la prueba. Sí. Y yo creo que va a estar muy entretenida. Que otros años el europeo está más con peor participación o más oculto, y esta vez la verdad que merece la pena verlo. Y luego, Borja, en otro tipo de carreras, pues tenemos esa Croa Race, ¿no? Ese Tour de Croacia, carrera de final de temporada que suele tener una participación, ¿no?, que mezcla buenos corredores con jóvenes que luego despuntarán en futuras temporadas. Sí, son etapas todas, menos la última que es llana, el resto son etapas nerviosas, con muchas cotas, algunas que acaban en bajada, otras más en filar en alto, pero bueno, son todas del mismo estilo, siempre suelen ser así en Croacia, subidas cortas pero explosivas. Y aquí realmente hay un máximo favorito que es Brandon McNulty, que viene de ganar el Tour de Luxemburgo, y que tiene que servir para que el UAE se acerque a esas 100 victorias. Croa Race debería de ganar alguna etapa, y por lo menos la general McNulty, porque no tiene realmente rivales más allá de incluso su propio compañero Tim Wellens. O sea que realmente debe ser una exhibición de UAE. Eso es. Luego, atentos a Jakob Amstel del Bahrein, que es reciente ganador del Giro Next Gen, por gente joven que pueda despuntar para otros años. No creo que para ganar esta vez, pero bueno, que estará por ahí. Y luego el sprint final, pues que tenemos allá Van Poppel, Turner y Paul Magnier, que recordemos la semana pasada la carrera esta, ¿no?, que solo te ganabas y te llamabas Paul. Luego, Borja, tenemos, ojito, la Sparkassen Münsterland Giro, la 19ª edición de esta clásica alemana. Una clásica, Borja, pues llana, ¿no?, para decidirse ahí al sprint. Y sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta que el Mundial y el Europeo no ha sido para sprinters, pues están rifando todas estas clásicas, todas estas carreras que está habiendo durante estas semanas, donde podemos destacar gente, Borja, como Tim Merlier, Jasper Philipsen, Pedersen, Arnaud Dely o Olaf Koich, ¿no? Sí, están todos. O sea, todos los sprinters, Jordi Meus, Kubis, Fretan, Werens, Hall, o sea, todos. Todos los sprinters del pelotón están en esta carrera. Jonathan Milan faltaría, ¿no? Jonathan Milan, sí, que está un poco ya de vacaciones, pero vamos, prácticamente. Entonces va Pedersen, entonces claro, no van a ir los dos, pues por eso no va. Pero vamos, carrera totalmente para hombres rápidos y veremos quién gana, ¿no? Y por último, Borja, tendremos ese Giro dell'Emilia, otra clásica de las italianas, pre-Lombardía. El final es en San Luca y la etapa que replicó el Tour hace un par de años y que se llevó Bocchelan. Sí, todavía, bueno, como sabemos no hay Starlist. Esta carrera fue la que ganó el año pasado Pogačar y hace un par de años, yo creo, o 3, Enric, que le ganó Pogačar, de hecho. En el 2022. Sí, ese año que le ganó Enric, y soñábamos después con Lombardía.
Pero bueno, buen año, ¿no? La última gran victoria de Enric Mas. Sí, la mejor victoria, para mí la mejor victoria de Enric, ganarle a Pogačar en esta carrera. Y nada, carrera muy entretenida, la verdad, que suele ser muy entretenida. Se decide, a ver, salvo que seas Pogačar, que igual atacas 2 subidas antes, normalmente se decide en la subida final, ahí con las galerías, está chula. Oye, merece la pena verla y ya es el previo a Lombardía, que es en 15 días, la clásica de las hojas muertas. Eso es. Ojito que se acerca, Borja, ese último monumento de la temporada y como siempre, como hemos hecho al principio de temporada, si recordáis, con cada monumento hacíamos esa previa, contando un poco su historia, ese recorrido y los principales favoritos, así que la semana que viene tendréis ese vídeo especial. Y poco más que comentar, Borja. Bueno, oye, semana yo creo que sigue siendo entretenida, ¿no? El europeo va a estar bastante animado. Veremos a ver quién se lleva esa victoria. Y poco más, Borja, que comentar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Escribir abajo en comentarios quién creéis que va a ganar ese europeo. ¿Qué opináis, Borja, de nuestros premios? Y, como siempre, Borja, nos despedimos, porque siempre nos acordamos de él. El landismo sigue vivo.